Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, permítanme presentar a nuestro querido Fernando Martínez Dalmao, que viene directo de unas vacaciones caribeñas. Vean ustedes, van a ver ustedes lo moreno que está. Va bien un color tirando a rojizo, pero ahí lo tenemos. Don Fernando, viene usted nuevo. Bueno, un descanso. Parece usted otra persona. Un descanso siempre. ¿Qué pasó en siempre esas vacaciones en el Caribe? Bueno, tranquilidad, sobre todo, tranquilidad absoluta y mucho descanso. Me hablaron que estuvo usted con una mulata. No, pero muy picantona. Casi, pero casi, no. Entonces, en la playa. Me informaron más mis espías paraguayos. Sí. Hay que apuntarse a un servicio de información correcto. ¿Era de otra raza, con otro color de pelo? No, realmente fue descanso absoluto, o sea, ¿no? Tenía ya que parar el ritmo. Sí, ese ritmo frenético que lleva usted. No se puede continuar así siempre, porque uno está abocado a tomar malas decisiones. Sí, bueno, cuéntenos una de esas malas que ha tomado últimamente. Hombre, pensar mucho en el gobierno, ¿no? No, pero no, nos referimos en... No, digo las malas decisiones por pensar mucho en el... no, digo, a lo mejor una mala decisión que ha tomado con alguna damisela. No, bueno, todavía no es tiempo. No es tiempo. Con calma. Señor Vera, ¿cómo viene, señor Dalmao? Viene nuevo. Con calma. ¡Qué envidia, qué envidia! Es que tiene una fama, en fin, mundial, ¿no? Claro. Pero, amigo, vamos a continuar. Tiene mejor aspecto que Pedro Sánchez todavía. Y ya es complicado eso. No, si es que yo presumo de amigo. Porque Fernando, aparte de ser pues una excelente persona, que hay que decirlo, ser un patriota de los que pegan poco, además que tiene ese don que yo presumo de... Que es un galán. Exactamente, de los que poco quedan, de los últimos que quedan. Se hace lo que se puede. Un caballero español del siglo XVI. Es mejor se resultó, más inteligente. Y amigos, vamos a continuar porque esta pasada semana ha pasado de todo en el Congreso. Vino Pedro Sánchez, ya hemos ido adelantando un poco, pues hablando de sus historias, de su mundo virtual en el que vive él, pero en el Congreso ya se hartan. O sea, no puede ser que Sánchez se tire 2 horas hablando de su vida, de que bien lo hace, de qué guapo soy. Y vino el señor Abascal y le puso las cosas claras. Le dijo directamente, empiece usted a responder qué relación tiene usted con Marruecos, qué asuntos oscuros y turbios tapa usted con Marruecos y por qué España está de rodillas ante Marruecos. ¿Y Sánchez, usted cree que respondió? No, pero por lo menos el líder del Partido Verde pues resurgió en el Congreso de Diputados, véanlo. Sobre cómo funciona el mundo, bastante insoportables ya a estas alturas de la legislatura, sería bueno que el señor Sánchez nos respondiese a preguntas mucho más sencillas y mucho más concretas. Por ejemplo, ¿qué es lo que ha motivado el cambio, sin consultar absolutamente a nadie, en contra de su gobierno, en contra de este Parlamento, en contra de su programa y en contra de sus propios votantes, de nuestra política internacional en la frontera sur? ¿Cómo es posible que de un día para otro el señor Sánchez asuma la postura marroquí sobre el Sáhara cuando había empezado su legislatura, trayendo ilegalmente a España a uno de los jefes del Frente Polisario? Puede anotarlas y nos las contesta. ¿Cuánto ha costado en miles de millones de euros las consecuencias de enemistarnos con Argelia en plena crisis del suministro de gas y en el momento que los españoles peor lo estaban pasando para pagar las facturas energéticas a final de mes? ¿O por qué no se ejecutó la orden de expulsión del marroquí que acabó sembrando el terror y la muerte en Algeciras, asesinando a uno de nuestros compatriotas? ¿O quién da la orden de callar ante las afrentas de las cámaras legislativas marroquíes, reivindicando la anexión de nuestras ciudades de Ceuta y Melilla, que son históricamente españolas antes de que existiese el Reino de Marruecos? O nos podría decir si, tal y como hoy publica un periódico, cesó a la ministra de Asuntos Exteriores una semana después de que se lo pidiese Marruecos. Es decir, nos podría decir si Marruecos quita y pone ministros en España. Pues ahí tenemos, amigos, como Santiago Abascal él hizo una lista de preguntas al señor Sánchez, que lógicamente el señor Sánchez, lo han visto ustedes, con la ruedita esa de la Agenda 2030, pues no respondió.
Porque el señor Sánchez, ¿para qué va a responder? ¿Para qué está en el Congreso de Diputados? ¿Para qué le pagamos todos los españoles? ¿Para que responda a las preguntas que el resto de la Cámara le hacen? No, hombre, pues Sánchez está ahí pues para vivir como un marqués, para, bueno, destrozar España a base de impuestos, a base de mala gestión y sobre todo para darse vueltas con el Falcon por todo el mundo, señor Dalmau. Bueno, es una ignominia lo que hace el señor Sánchez. Yo creo que Santiago Abascal se queda muy corto, porque solamente el tema de Brahim Ghali ya da para toda una sesión en el Congreso. La entrega del Sáhara da para otra sesión en el Congreso. Creo que está incluso un poco blando, porque no hay mayor traición que entregar, tras los acuerdos de Madrid de 1975, los acuerdos que tenemos con la ONU, el Sáhara sin dar razones al Consejo de Ministros y sin dar razones al Parlamento español de un territorio español como es el Sáhara. Evidentemente, la política exterior de España da también para otra sesión en el Parlamento y evidentemente para ser mucho más duro. Hemos abandonado nuestra política internacional, hemos abandonado a nuestros amigos y compatriotas que se encuentran en Marruecos en este momento, que no eran nada más que los saharauis españoles que tenían nacionalidad española. Hemos amparado precisamente a todos aquellos que de alguna manera han intentado acabar con nuestra permanencia en estos territorios, como ha sido el Frente Polisario y Brahim Ghali, con los ametrallamientos de pesqueros, con las matanzas en los campamentos de Tinduf y con otras muchas cosas. Con una marcha verde que no fue una marcha verde, que fue simplemente una invasión por parte del ejército marroquí en tierras españolas. Y una entrega ignominiosa, repito, directamente por parte de un tirano que se encuentra en este momento en el Parlamento español. Con todo esto quiero decir que hay que ser duro precisamente contra los que atentan directamente contra la política y contra las gentes de España. Precisamente hay que ser duro contra los que acaban con la unidad territorial y hay que ser duro contra los que quieren acabar con una historia común que tiene España, además con ciudades como Ceuta y Melilla, que son España desde el siglo XV y desde el siglo XVI, unidas a las Canarias, precisamente con los que quieren acabar con esas tierras tan españolas como son Ceuta y Melilla y las Canarias. Yo, de todas las cosas que ha comentado el señor Abascal, hay una que es gravísima, que es el tema de la destitución de la ministra. Es terrible, que todas son graves, pero esa, y además porque fueron varios los portavoces de los partidos de la oposición que lo destacaron. Ahora que me lo dice, vamos a poner la noticia porque la noticia dice: Pedro Sánchez calla, no aclara si Marruecos le ordenó cesar a la ministra González Laya. Y la pregunta que a todo el mundo se hacía era la siguiente: ¿cesó a la ministra de Exteriores a petición de Marruecos? ¿Usted qué opina? O sea, que Marruecos tenga tanta interferencia en la política española ya es un escándalo, parecemos una colonia de Marruecos. Yo creo que es verdad, porque cuando no respondes, no digo que tengas que responder diciendo es mentira, no lo cesó, ¿no? Pero puedes decir algo tan fácil, tan sencillo como que España es un país soberano y ninguna otra nación extranjera interviene en la política interior de España. Eso lo podía haber dicho perfectamente, pues no lo ha dicho. Entonces, cuando después de ser interpelado por tantos portavoces parlamentarios calla en un asunto tan grave, y además, cuidado, porque el periódico que lo saca, que es El Confidencial, es un periódico que tiene buenas fuentes en el gobierno, no lo va... Mucho me extraña a mí que eso sea una noticia fake, para nada. Estoy absolutamente convencido de que la fuente es buenísima y de que no es una noticia fake. Es decir, para que España cambiara su posición con relación a Marruecos, nos pidió dos cosas: uno, del Sáhara, y luego que te cargas a esta señora ya. Y efectivamente se la cargó. ¿Y esto qué consecuencia va a tener para España? Ninguna. No va a tener ninguna consecuencia. No, pero digo, tener una política de sumisión a Marruecos. Sí, la única consecuencia es que estamos en manos de Marruecos, y que Marruecos, ahora de momento están contentos porque han conseguido lo que querían con relación al Sáhara, con relación a la política interior, pero bueno, ya veremos, porque ellos se siguen con sus reivindicaciones vivas, particularmente la que se refiere a Ceuta y a Melilla. Y ya ve usted lo que dijo el otro día el presidente de una institución muy relevante del Reino de Marruecos. Dijo: no, esto lo vamos a conseguir, y además sin mayor problema, porque lo vamos a conseguir hablando.
por la vía de la negociación. Es decir, diciéndole esto ya ha salido en varias ocasiones y por diferentes sitios. Bueno, una posible solución es lo de la soberanía compartida de Ceuta y Melilla, en la que algunos socialistas pues han asuntos sobre el que han hablado en más de una ocasión y defienden esa tesis, de hecho. Pues amigos, atención a esta noticia porque lógicamente han tenido consecuencias. Esto que Sánchez no respondía, si destituyó a la señora Alaya por órdenes de Marruecos, pues al parecer las ministras de Sánchez están que trinan con González Laya. Miren lo que dice The Objective. Dice, varios ministros acusan a Laya de deslealtad por filtrar información sensible del gobierno. No han sentado bien en el gobierno las informaciones sobre el cese de la exministra de Exteriores, Arantxa González Laya, una semana después de que se lo exigiera Marruecos al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Varios ministros desmintieron la información del Confidencial en relación a la exigencia del régimen de Mohamed VI. Eso es no conocer al presidente. Quien lo dice no le conoce, aseguran miembros del actual gabinete de ministros, para quienes el jefe del Ejecutivo no aceptaría jamás cesar a un ministro porque se lo dice otro país, dado que eso supondría una injerencia en la soberanía española. Ministros del gobierno aseguran a The Objective que es falso porque ya estaba prevista la remodelación del gobierno mucho antes de la semana en que presuntamente Marruecos exigió el cese de González Laya por acoger al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. De hecho, incluso bromean sobre el particular en el sentido de que esto sentaría un precedente con el país vecino que a renglón seguido pediría el cese del ministro de Interior. Una cuestión relevante, habida cuenta de la presencia de Moncloa, argumentó el cese de Laya impediría el cese del señor Marlaska. Pero, señor Dalmau, Marruecos nunca va a pedir el cese del señor Marlaska, porque el señor Marlaska es un auténtico desastre, un coladero en todos los sentidos, y es un tipo que le tienen investigado de arriba abajo y que le tienen cogido por todos lados. Por lo tanto, ¿para qué van a cesar a Marlaska cuando lo controlan? Y sobre todo, lo que dice la noticia, la señora Laya ha soltado información confidencial que puede perjudicar al presidente del gobierno, o esta información es vox populi que se sabía en todos los lados y no se quería decir. Si es la señora Laya que se ha soltado esta información, lógicamente es una información muy contrastada, que no sale de cualquiera. Bueno, González Laya posiblemente tuviera información confidencial y algo desde luego ha podido transmitir. Es evidente que una destitución tan rápida y de esta manera pues trae consigo pues precisamente algo grave, ¿no? Evidentemente de Marlaska que vamos a hablar, es un aliado de Marruecos, es un aliado precisamente de los que pretenden quebrantar nuestro ordenamiento jurídico referente a Ceuta y Melilla, como lo he dicho antes, e incluso perjudicar a aquellos que están defendiendo la frontera española, como son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, o en su momento fue el coronel Torresano, defendiendo la actuación que tuvieron nuestra Guardia Civil directamente en defensa de la valla en Ceuta y Melilla. Y aquí no tenemos nada más que sacar una conclusión. Este gobierno es el aliado perfecto que quiere Marruecos y que tiene Marruecos, ya sea González Laya o sea directamente Marlaska. González Laya, evidentemente, no sé cuáles han sido las últimas instrucciones o las últimas informaciones que ha podido traspasar directamente a Marruecos, o dicho de otra manera, o colaborar directamente con el reino marroquí. Pero evidentemente este gobierno, entre los que se encuentra Marlaska, cuyo presidente es el señor Sánchez, es el perfecto aliado, el perfecto traidor a los intereses de España, como son para nosotros tan importantes como las Canarias, Ceuta y Melilla y toda la zona sur que hay en España, evidentemente. A mí no me extrañaría nada que la señora González Laya estuviera implicada en esta cuestión, porque la manera en que se la echó del gobierno fue ignominiosa y yo creo que ella quedó muy tocada con ese asunto y además muy afectada, en particular en su relación con el presidente del gobierno. Por tanto, no en público, porque esas cosas no se dicen en público, pero probablemente ante un periodista en fin, próximo, que tenga buena relación con ella, sí que es algo que puedes comentar y tiene toda la pinta de que efectivamente esto que se ha filtrado y ha salido, como antes comentábamos, pues es exactamente así. Es decir, no sabemos si un día antes o después, pero evidentemente, claro que Marruecos pidió la cabeza de la señora González Laya y la cabeza se la dieron.
Vamos a continuar y miren esta noticia, yo creo que esto es muy alarmante. O sea, la gente que nos está escuchando, pues creo que tienen que empezar a alarmarse en serio, porque dice la noticia que diplomáticos alertan a Sánchez del plan oculto de Marruecos para ocupar Ceuta y Melilla. Dice, Marruecos prepara una ofensiva para reclamar los enclaves españoles del norte de África. Diversas organizaciones y la prensa marroquí llevan meses presionando a Mohamed VI para que dé la batalla por ocupar lo que consideran territorios ocupados: Ceuta, Melilla, Islas Chafarinas, Islotes de Vélez, de La Gomera, Alucemas y Perejil. Así lo afirman una información que reseña fuentes diplomáticas expertas. Hasta ahora, Marruecos se ha mantenido en stand-by su reivindicación de estos territorios que pertenecen a España. La última vez que el país vecino solicitó en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas la devolución de las 2 ciudades autónomas y de los pequeños islotes fue en 1975, explican desde Alerta Digital, portal que explica que España tiene datos que hacen temer lo peor. Diplomáticos expertos en el contencioso han advertido a los máximos responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores que Marruecos prepara una ofensiva para la ocupación híbrida de los 2 enclaves españoles. España maneja varios informes internos que detallan cómo Marruecos está realizando movimientos discretos para pasar a la acción en los próximos años. Los analistas han detectado que diversas asociaciones y lobbies marroquíes están logrando hacer mella en la voluntad de Mohamed VI y en el gobierno marroquí. Estos grupos preparan acciones como la que protagonizó Ceuta en el año 2021, cuando unos 10.000 personas, todos ellos marroquíes, invadieron la ciudad autónoma ante la pasividad de las autoridades marroquíes. Durante los últimos 45 años, Marruecos ha dejado a un lado la reclamación de los territorios del norte. Su política exterior se ha centrado en mantener la marroquinidad del Sáhara Occidental, que pertenece de jure a España, pero que gestiona de facto Marruecos. Ahora, después del apoyo anunciado por el gobierno de Pedro Sánchez, Rabat actuará en consecuencia para ocupar el territorio español en el norte de África. Sánchez cedió ante Marruecos por el Sáhara Occidental para cerrar la crisis diplomática con Rabat. Y ahora, amigos, viene a por territorios, que hay que decirlo, que Ceuta y Melilla son de España antes que existiera Marruecos. Y por lo tanto la ONU no los considera colonias, sino territorios de España. A diferencia, por ejemplo, de Gibraltar, que la ONU ha dicho que sí, que hay que descolonizar y que tiene que incorporarse a España y que la ocupan los piratas ingleses de forma ilegal, Ceuta y Melilla son territorios españoles según la ley, señor Dalmau, según la ley internacional y según la Declaración de Naciones Unidas. Es evidente, además no existía, como muy bien dice, no existía Marruecos. Melilla es del siglo XV y Ceuta del siglo XVI. Evidentemente no existía Marruecos. Nosotros, por políticas internacionales o por políticas ibéricas, una ciudad la adquirimos, digámoslo así, y la otra directamente la nuestra, ¿no? Con lo cual el hecho en sí mismo es que Marruecos no tiene ningún tipo de garantía a través del ordenamiento jurídico sobre estas 2 ciudades, ¿no? Además es evidente, Canarias, Ceuta y Melilla son España, son territorio español y hay que defenderlas. Este es el verdadero cuestión que hay que defender en este momento, ¿no? El gobierno en este momento es un gobierno traidor que es capaz de hablar precisamente con los que quieren acabar con la unidad nacional como representa Ceuta y Melilla y las Islas Canarias. Es una parte de nuestro territorio como lo es nuestra amada Cataluña o nuestro amado País Vasco o Vascongadas, ¿no? Todo forma una parte del territorio nacional, todos somos españoles y la idea de una marcha verde que fue auspiciada, engendrada y manipulada directamente por Marruecos, porque fue directamente el ejército marroquí el que intervino directamente en esa marcha verde, coordinando además precisamente esa toma de territorio español que de esa forma dejamos. No quiero dar ningún calificativo porque me excedería en ese calificativo. Evidentemente han aprendido de todo esto, han aprendido además de este gobierno, que es un gobierno que entrega territorio nacional sin dar explicaciones y además de una forma ignominiosa, y además han aprendido que cuanto más presionen sobre nuestras fronteras con este gobierno, nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que son los que están defendiendo precisamente estas fronteras, se encuentran en un mayor desamparo. Señor Vera, estamos hablando que diplomáticos están avisando de que hay lobbies, hay fuerzas, además que rodean al señor Mohamed VI, que quieren ya
después de tomar el Sáhara ante el ridículo de España y la cesión no de España, sino de Pedro Sánchez, ir ya directamente hacia las islas del Mediterráneo, que reclaman ellos, y sobre todo hacia las ciudades autónomas. Aquí nadie se toma en serio esto, y nadie se toma que el otro día hablamos de que Marruecos ha comprado unos misiles que puede atacar tranquilamente ya a Sevilla. No, claro, luego te meten 11.000 magrebíes o marroquíes por la frontera del Tarajal en Ceuta, y entonces ahí es cuando empiezan a llorar, ¿no? Yo creo que sí que se lo tenían que tomar muy en serio, porque fíjate una cosa, que Marruecos ahora mismo está en una situación, con relación al gobierno de España, en una situación, digamos, de superioridad moral, porque además tiene consigo completamente al gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Y esto también es un apoyo importante, como lo tuvo, por cierto, en la Marcha Verde, porque en la Marcha Verde el gobierno de los Estados Unidos estuvo con Marruecos y le dijo a España, le transmitió a España de que era mejor que el tema ese del Sáhara es lo que de Marruecos, ¿no? Y en este caso Estados Unidos va a estar siempre con Marruecos, porque para ellos nosotros somos ya un aliado que estamos ahí porque tenemos que estar y estamos dentro de la OTAN, pero Marruecos es un aliado fundamental que no pueden perder, y por tanto le van a ir dando todo aquello que consideren oportuno. Entonces este es un momento en el que, con un gobierno español débil como es el de Pedro Sánchez, plantear una estrategia de ese tipo puede tener todo el sentido. Por eso algunos asesores del rey de Marruecos pues le pueden estar apretando, diciéndole: este es el momento, no lo dejes para más tarde. Empieza ya con esa cuestión. De hecho, ya han empezado con el tema de las chafarinas, donde tienen una piscifactoría montada. De facto, ¿usted cree que esto lo hacen porque tengan necesidad de poner ahí una piscifactoría? Pues no, no lo hacen por eso. Lo hacen justamente porque tienen que testear, tienen que ver cuál es la reacción del gobierno de España. ¿Y cuál es la reacción del gobierno de España? Ninguna. Entonces, mañana nos quedamos con la chafarinas. ¿Usted cree que Sánchez no reacciona porque Marruecos le tiene cogido por cierta parte del cuerpo? No lo sé, pero es la típica cosa. Se lo han planteado esta semana en el Congreso todos los portavoces parlamentarios, y él no lo aclara. Alguna cuestión parece que tiene que haber ahí de fondo para que el señor Sánchez, efectivamente, no sé, al final, de una forma que no es una manera normal, es que al final está quedando mal él, por supuesto el país, pero él también nos está dejando en una situación, ¿sabes?, de inferioridad diplomática con relación a Marruecos. Entonces, bueno, pues que se anden con cuidado, porque efectivamente no lo van a hacer por la vía del militar, ¿no? Porque eso hoy por hoy. Pero sí, te ponemos una piscifactoría en las chafarinas y poco a poco ese territorio va a ser un territorio nuestro. No le hace falta ir por la vía militar, si lo está consiguiendo sin tirar ni un tiro. Claro, después el Peñón de Alucemas. Le han puesto espías a Sánchez y a su mujer y ya casi nos han. Y luego además tenga todo. usted en cuenta una cosa, que Ceuta y Melilla, que son dos ciudades españolas desde siempre, sin embargo esa quinta columna de Marruecos hace que de facto en ese momento más de la mitad de la población sea ya de origen marroquí. Y cuidado, porque hay una cosa que esto es sagrado para los marroquíes, que es que ellos nunca pierden la nacionalidad. Ellos pueden tener la española, ¿vale? La tienen, de hecho son y hablan español estupendamente bien y pueden estar identificados con, pero además son marroquíes. Y cuando juega Marruecos contra España, ellos van con Marruecos. Efectivamente. Voy a dejar una pregunta y luego vamos a ir con una noticia, porque quiero también dejar claro que hay movimientos en Marruecos en el cual podría caer el rey. Atención, ya ha habido algunos intentos y sobre todo, esto lo voy a dejar para que la gente lo vea adelante, sobre todo las noticias que están viniendo en la cual comprometen muchísimo al rey de Marruecos. Pero yo creo que me respondan los dos muy brevemente. Ceuta y Melilla, habría que militarizar Ceuta y Melilla en estos instantes, porque Ceuta y Melilla no es como Madrid ni como Barcelona, aunque Barcelona con Colau en este paso habrá que meter los militares también, pero habría que militarizar Ceuta y Melilla para dar una respuesta ya clara al sátrapa de Rabat. Yo no utilizaría la terminología militarizar, sino que hay que fortalecer la defensa de Ceuta y Melilla de una forma contundente, con todos los medios que efectivamente las Fuerzas Armadas nos pueden prestar, cosa que en este momento no se produce, porque los medios que tenemos allí son escasos y manifiestamente mejorables.
obsoletos y evidentemente con falta de personal y evidentemente de medios. No solamente fortalecer, sino que muy bien podría ser de alguna manera blindar esas fronteras. Y evidentemente, paralelo a todo esto, la diplomacia española tiene que actuar con contundencia directamente con el gobierno marroquí, siempre tendiendo la mano para evitar cualquier tipo de problema que podamos tener. Siempre hemos llevado esa política, primero la contundencia y segundo tender la mano, que creo que es el único lenguaje que entienden. Pues amigos, le hablábamos de que en su momento ha habido movimientos en Marruecos en el cual ponían en duda o ponían en peligro la situación de Mohamed VI. Pero es que estas noticias que le voy a leer a continuación pueden ser determinantes para que el sátrapa de Rabat pues deje de ser el sátrapa de Rabat y sea pues un exiliado de ese país. Porque miren con quién le relacionan a Mohamed VI. Atención, The Economist atribuye las largas ausencias de Mohamed VI a su relación con un trío, atención, con un trío de gozadores alemanes. 200 días, más de medio año, estuvo fuera de Marruecos el rey Mohamed VI el pasado año. Una tendencia que se ha vuelto cada vez más habitual y que este 2023, por el camino que va, se volverá a repetir. La causa, según The Economist, sería una buena relación con un trío, atención, un trío de boxeadores. El diario británico ha vinculado la cada vez más frecuente ausencia del rey marroquí en el plano internacional a sus lazos con los hermanos Hazaitit, Abud Omar y Otan, famosos boxeadores que ejercerían una fuerte influencia sobre el monarca y su agenda política. Los lazos entre Hazaitar y Mohamed VI se remontan al 2018. Un amigo en común, el productor de la cantante estadounidense Lady Gaga, Red One, de origen marroquí, presentó a Abu Zaitan al monarca. Desde ese momento, los hermanos se hicieron íntimos del rey hasta el punto de trasladarse a vivir al Palacio Real. The Economist afirma que la fuerte relación entre el trío de hermanos y Mohamed VI no está bien vista por el Mahed, el gobierno marroquí, en la sombra que forma la oligarquía de Marruecos. Este Estado profundo ha visto cómo su poder ha disminuido drásticamente frente a la creciente influencia de los boxeadores. El rey de Marruecos ha encomendado tareas oficiales a los hermanos Azaitán. Mohamed VI ha puesto a Abud al frente de una asociación deportiva y se ha encargado personalmente de que les concedan las licencias correspondientes para que puedan abrir negocios como restaurantes de comida rápida. Según recoge el diario británico, los miembros del gobierno en la sombra de Marruecos denuncian que el trío de Azaitar se comportan como si fueran miembros de la realeza, dan órdenes a los ministros, revelan un cortesano en declaraciones a The Economist. Tratan a los gobernadores provinciales como si fueran sus choferes, revela un magnate. En otras declaraciones desde el entorno más cercano al rey afirman que ha dejado muy claro a todos sus ministros que pueden hablar en su nombre. Puede pedir permiso a los ministros para cualquier cosa que quieran y acceso directo y restricciones, señala el artículo. Señor Vera, ¿qué le parece a usted que el Mohamed VI tengo una relación muy especial con un trío de boxeadores que, como hizo en su momento Rasputín en el gobierno de la Rusia zarina, de los zares, tenga además una influencia y que hable a los ministros en nombre de Mohamed VI y además que trate a los gobernadores provinciales como si fueran limpiabotas? Aquí el Estado profundo de Marruecos se está quejando y esto podría ser determinante para que hubiera encima un giro más radical en Marruecos que hiciera aún más presión sobre los territorios españoles. Sí, desde luego, una situación complicada en Marruecos siempre puede ser peor para España desde el punto de vista de defensa de nuestros territorios en el norte de África. A ver, es muy extraño siempre todo esto de las ausencias tan prolongadas del rey de Marruecos, que prácticamente no está en Rabat, está muy poco tiempo. Pues fíjese, cuando estuvo Pedro Sánchez ni le recibió, se decía que porque estaba en su residencia de Gabón, etcétera, etcétera. Pero en fin, donde pasa más tiempo
tiempo siempre es en Francia. Y de esta noticia que da usted, pues hombre, yo si no fuera por la fuente, es que quien la da es The Economist, ¿no? Y The Economist es una revista propiedad de la familia Rothschild, en fin, en la que tienen una influencia porque son los propietarios reales desde el punto de vista económico, fondos tan importantes como BlackRock y como Vanguard, y de la masonería además, y suelen tener una información siempre privilegiada absolutamente en todo lo que publican. Si no fuera por eso, yo diría que, no sé, me suena como invención, pero es que la da The Economist, y si la da The Economist hay que pensar que está bien fundamentada. A mí me parece como todo un esperpento, ¿no? Que sea un trío, que sean 3 boxeadores y que todo esto, pues, si te lo dice cualquiera, no me creo nada. Vamos a preguntar al señor Dalmau, que ha sido boxeador. Bueno, y que él se mueve bien en esos ambientes pugilísticos. Modestamente. Yo, referente al tema de su realeza, el rey de Marruecos, desearle que tenga una buena vida privada y que la disfrute. Y que evidentemente deje a España en paz, que en este momento tenemos problemas muy gordos. Pero no nos va a dejar en paz. No nos va a dejar en paz, porque sabe que en este momento somos vulnerables. Y este es uno de los casos, ¿no? O sea, su azarosa vida, buena vida privada, y su buena vida que vaya a disfrutarla, pues bueno, pues a partir de ahí, pues que haga de su capa un sayo, que a nosotros no nos importa en absoluto. Lo único que nos importa son Ceuta y Melilla y las Islas Canarias. Pero esta noticia, hay que recordar cómo es el mundo musulmán y cómo se podría ver esta relación tan especial. Estamos hablando del Estado profundo que está también detrás, y que esto puede ser la gota que colma el vaso para dar un auténtico golpe. Hay que decir que ya en su momento ha habido intentos de golpe y ha intentado mover al rey. Los estados profundos existen en todos los países y son realmente en muchas ocasiones los que dirigen el país. El rey, que nunca está, que está prácticamente fuera, pues hombre, porque sería, digamos, que un escándalo mundial, pues el hecho de que se produjese un golpe de estado, pero todo puede suceder, y ahí dependería mucho en cualquier caso de la opinión y del contacto que quienes eventualmente quisieran hacer alguna cosa tuvieran con los Estados Unidos, que son los que en último término tienen una influencia poderosísima sobre el rey de Marruecos, pero también sobre el Estado profundo de Marruecos, que verdaderamente existe y que en cualquier momento se puede manifestar. A mí la verdad es que no se me había ocurrido. Ahora, viendo que esto lo da The Economist, cuidado, que esta es una revista que siempre sabe de cosas que van a pasar. Porque además estamos hablando de algo muy, muy serio. Vamos a seguir, amigos, porque estamos hablando de que Sánchez está de rodillas ante Marruecos. Todo el mundo especula que Marruecos le tiene cogido al señor Sánchez por algún lado, por la relación que tenía su mujer con el Africa Center, por la relación de Sánchez con determinados elementos, bueno, subversivos en España, subversivos en Hispanoamérica. Todos son indicios, no hay nada claro. Es verdad que Marlaska sí lo sabe, porque Marlaska ya sabe lo que había en esos móviles, y también lo sabe el CNI. Y tarde o temprano lo sabremos. ¿Por qué Sánchez, amigos? ¿Por qué Sánchez se ha convertido en un gobernador, no de una tierra que se llama España, sino del gobernador civil o un gobernador provincial de una tierra que se llama Marruecos, que gobierna una región que se llama España? Ojo, que esto es muy serio, porque mira lo que dice Abascal. Le dice a la cara a Sánchez que quiere destruir nuestra agricultura y trasladarla directamente a Marruecos. Escuchen. ¿Por qué se perjudica y persigue a nuestra agricultura? Prohibiendo trasvases, permitiendo que Marruecos multiplique sus exportaciones en detrimento de las nuestras, o subvencionando incluso el acceso al agua en Marruecos, mientras se le niega a Murcia, Alicante, a Almería y al resto de la España sedienta. Persiguen la industria por sus emisiones con unos impuestos absolutamente abusivos e inaceptables. Restringen el uso del coche, amenazan con racionar la carne y darnos a todos a cambio insectos, criminalizan el campo, y todo en nombre de la Agenda 2030 y de la Pachamama, pero luego llegan a China y se callan, como muertos, se callan.
Se ponen aquí a prohibir que exploremos nuestros recursos. Hecho en este Parlamento hace poco más de un año, como recordaba, por cierto, el presidente de Repsol recientemente, en un crimen contra los intereses nacionales nunca visto. Sería bueno que el señor Sánchez le dijese a su homólogo del Partido Comunista Chino, a su homólogo autócrata chino, que deben pagar la catástrofe mundial que han producido con la pandemia y con la ocultación de los datos. Si no tiene confianza para decirle estas cosas, se lo podría pedir a la sucesora de Pablo Iglesias, que es del mismo partido, o incluso al Partido Popular, que tiene un acuerdo de colaboración vigente y de amistad con el Partido Comunista. Pues amigos, la verdad que no le falta razón al vasco, no le falta razón. ¿Por qué? Porque si ustedes empiezan a ver las noticias que salen, mire lo que dice esta noticia. Sánchez impone la Agenda 2030 a los agricultores. El 20% de la tierra deberá tener cultivos ecológicos en 8 años. Pero sigamos, porque la siguiente noticia que voy a leerle dice: Marruecos aprovecha el dinero de la Unión Europea para competir con la aceituna española. ¿Y por qué vamos todos relacionando? Por la polémica que se está creando en Doñana. Y concretamente, porque amigos, la situación de los regantes, de los agricultores en Andalucía y en el resto de España es ya lamentable. Y ahora esta gente, utilizando de nuevo el argumento de la dictadura verde, de la Agenda 2030, de la dictadura ecologista, pues se lanzan como hienas contra el señor Moreno y contra la Junta de Andalucía, que lo único que pretende es salvar a los agricultores y sus cultivos. Tenemos al otro lado de Sky a Sandra León. Buenas noches, Sandra, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un placer tenerte, Sandra. Tenemos un documento, o habéis publicado un documento que dice que se desmonta las 3 grandes mentiras de Sánchez sobre doña Ana y la ley del PP y Vox. ¿Cuáles son las 3 grandes mentiras de Sánchez sobre este parque natural y la ley que ha sacado Vox y el Partido Popular? Pues las 3 grandes mentiras son las 3 premisas que van implícitas en la crítica al Partido Popular y Vox, ¿no? Les dicen que lo que quieren es legalizar regadíos con aguas subterráneas en el parque de Doñana, y ni es verdad que se vaya a legalizar regadíos, porque entre otras cosas la Junta de Andalucía no tiene competencia para hacerlo, ni se habla de aguas subterráneas, porque se habla en todo caso de aguas superficiales, ni siquiera está relacionado directamente con el Parque Nacional de Doñana, porque estamos hablando de medidas que van dirigidas a municipios que están a 30 o 40 kilómetros del entorno protegido. Las mentiras se desmontan leyendo simplemente algo que está al alcance de todos los ciudadanos, Jesús, que es la proposición de ley presentada por Partido Popular y Vox en el Parlamento de Andalucía. Cualquiera puede leerlo en el boletín oficial del Parlamento andaluz y se dará cuenta de que todo lo que está diciendo el Gobierno es mentira. Estamos asistiendo a una burda manipulación y a una polémica totalmente artificial, porque nada de lo que se está diciendo es lo que va a hacer el Gobierno andaluz conforme a lo que dicen los documentos, porque insisto, esto es muy fácil, ¿no? Uno dice una cosa, otro dice otra, ¿a quién creo? Pues no hay que creer ni a unos ni a otros, hay que ir a lo que dicen los documentos, que al final es lo que importa. Y aquí, insisto, estamos asistiendo a una manipulación tremenda de una polémica que además viene muy de lejos y de una ley que además, curiosamente, cuenta con el respaldo de los alcaldes socialistas, ¿no?, de la zona, que el otro día en Libertad Digital publicábamos la fotografía de esos alcaldes con un cartel que decía justicia en una de las últimas manifestaciones, el 29 de marzo, a favor precisamente de esa norma de Partido Popular y Vox, con lo cual tan mala no será esa ley para que sus propios alcaldes la aprueben, ¿no? ¿Por qué en estos momentos, digamos, que la situación es muy crítica desde el punto de vista de las lluvias, que no haya agua? Además, todo esto aderezado con esta dictadura mediática, esta dictadura verde, que parece que tiene una sola intención: acabar con la agricultura y la ganadería en España, ¿no? Se demoniza a los agricultores de una manera tremenda, ¿no? Pero decías, bueno, es una situación muy dura, en este caso la del Parque Doñana. Bueno, hay que recordar que es que Juanma Moreno, si no me equivoco, tomó posesión en 2019. En Andalucía han gobernado los socialistas durante los últimos 40 años, con lo cual digo yo que a la hora de hablar de responsabilidades tendrá mucho más el Partido Socialista que un partido que acaba de llegar, como quien dice, al poder, ¿no? Es más, se habla estos días de una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que condenaba a España, pero al que condenaba, aunque esa sentencia llegó en 2021, era
al Partido Socialista, a los gobiernos del Partido Socialista, a los que les afeaba no haber tenido en cuenta las extracciones ilegales en el entorno de Doñana. A mí me gusta mucho explicar el origen de esta polémica porque creo que mucha gente todavía sigue sin entenderlo y creo que es fundamental para no dejarse manipular por el gobierno en este sentido. Estamos hablando de una ley que lo que pretende es resolver una injusticia histórica. En el año 2014, la Junta de Andalucía decidió aprobar un plan especial de ordenación de la corona norte de Doñana, en la que terrenos que habían sido tradicionalmente considerados de cultivo de regadío se les quitaba esa calificación. ¿Y por qué decimos que se les quitaba injustamente? Pues porque para hacerlo se utilizó una fotografía fija, una imagen de satélite fija del año 2004, esto también es importante, que por ejemplo, claro, no tenía en cuenta circunstancias muy concretas. Por ejemplo, agricultores que habían dejado ese año su tierra en barbecho se consideraron como que no cultivaban. Agricultores que, como esa fotografía se tomó a final de verano, ya habían levantado sus plásticos y demás, también. Con lo cual fue injusta esa retirada de la calificación. Y eso es así, es algo que han asumido tanto los agricultores como los alcaldes de la zona y por eso todas esas históricas manifestaciones que llegan hasta nuestros días. ¿Qué pasa? Llega Juanma Moreno y lo que dice es, oiga, vamos a resolver esta injusticia, vamos a devolverles la calificación de suelo regable. Lo que no quiere decir que automáticamente tengan derecho de agua, no. Nosotros lo que decimos es, esta gente se les quitó injustamente y por tanto les devolvemos la calificación, siempre y cuando muestren pruebas y solo a estos agricultores, no a cualquiera que se quiera apuntar ahora, ojo. Entonces, una vez que esto sea así, y además lo dice específicamente la ley de Partido Popular y Vox, como se puede comprobar, insisto, en ese documento, estas personas tendrán que ir a la autoridad competente, que es la Confederación Hidrográfica, a solicitar sus derechos de agua. Y será la Confederación Hidrográfica, en todo caso, y no la Junta de Andalucía, la que decida si se los concede. Pero es más, esa proposición de ley dice explícitamente una y otra vez que en caso de concederles esos derechos de agua nunca serán de agua subterránea, que es la que causa daño al entorno de Doñana, sino de agua superficial. Y claro, mucha gente puede decir, ¿pero qué agua superficial? Si, como dice el gobierno, se está prometiendo agua que no existe. Falso. Porque en esta zona de Andalucía, en esta zona de Huelva, es de las pocas de Andalucía donde sí hay excedentes hídricos. ¿Qué pasa? Que no se está aprovechando. ¿Y por qué no se está aprovechando? Pues porque el gobierno de Pedro Sánchez no ha hecho lo que prometió. Y lo que prometió en el año 2018 fueron 10 obras concretamente para hacer un trasvase de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la cuenca del Guadalquivir. Por tanto, sí hay agua superficial, que es la que dice Partido Popular y Vox que se podría utilizar, pero es el Gobierno de España el que no ha hecho los deberes para que se pueda utilizar. Insisto, de verdad, es muy importante leer los documentos y yo le pido a cualquier ciudadano que tenga duda que lo lea, que lea la proposición de Partido Popular y Vox, porque no dice nada de lo que el Gobierno dice que dice. O que lo lea o que lea tus maravillosos artículos en Libertad Digital, donde das una auténtica lección, una clase maestra de la situación que se está viviendo en Doñana. Querida Sandra, un placer tenerte y muchas gracias por estar aquí en El Mundo al Rojo. A vosotros. Gracias. Señor Vera, ¿esto lo puede utilizar Sánchez y los comunistas y su gobierno y los Frankenstein que le acompañan, como se utilizó en su momento el Prestige para hacer palanca electoral y movilizar a la gente, crear el Agitprop que siempre crea esta gente para manipular la opinión pública respecto a las elecciones del 28 de mayo, que ya hemos visto que las tienen muy negras? No, lo siguiente. Sí, no, y evidentemente es lo que están haciendo, ¿no? Con brocha gorda, diciendo así a las bravas que el señorito Juanma Moreno lo que quiere es secar Doñana, que es una forma de, en fin, de presentar la cuestión que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad, porque Sandra León la ha explicado maravillosamente bien. Y efectivamente ahí lo que hay es de lo que se está hablando es un problema de calificación. Las aguas, en cualquier caso, y en ningún momento se está hablando de utilizar el agua subterránea del acuífero de Doñana, sino del derecho a tener un regadío que antes ya era tuyo, porque
tus tierras eran de regadío e injustamente te quitaron esa calificación, de tener la calificación y a partir de ahí de poder usar las aguas superficiales, que en este caso vienen dados de unos trasvases que la propia Junta de Andalucía en la época del Partido Socialista se comprometió a hacer y que estaba comprometido en que lo harían de manera inmediata y que sin embargo nunca han hecho. Por tanto, sí, pretenden decir que es que el Partido Popular va contra la ecología, quiere sacar Doñana y todas estas cosas, pero la gente que vota en realidad en toda esa zona, y muchos de ellos son agricultores y son regantes y es gente de los pueblos, etcétera, etcétera, sabe que no es verdad. Sabe que la verdad es la otra, porque no están utilizando el acuífero. El acuífero, y eso lo ha dicho el presidente de la Junta de Andalucía, es sagrado. No se va a utilizar el acuífero de Doñana en ningún caso, sino que lo que se pretende es que efectivamente se hagan unas obras porque los regantes y los agricultores también tienen derecho a vivir. Y cuidado, que la producción de los agricultores es luego la que va a nuestros supermercados y es lo que permite que tengamos unos precios más ajustados o no, porque si toda la producción de fresas y de otros productos que tenemos en esa zona de España se deja de existir, entonces evidentemente vamos a tener un problema de abastecimiento, por tanto escasez y por tanto los precios serán más caros y entonces sí que nos afectarán a todos. Pues amigos, vamos a seguir hablando. Porque atención a lo que dice esta noticia, la alerta máxima en España, la MET habla de las condiciones sin precedentes que llega este mes a España. La MET activa la alerta máxima ante las condiciones sin precedentes de este mes que han obligado a gran parte de España a tomar medidas excepcionales. Nuestro país vive inmerso en una sequía que ha restringido la llegada de lluvias. Hay zonas del territorio que no han visto el agua en semanas, una situación anómala en la que no nos estamos quedando solos. La MET nos señala como gran parte del planeta vive un comportamiento irregular del clima que pone en riesgo a toda la población. Dice, en una mapamundi se estudia y detallan las anomalías de este mes de abril. Al contrario de lo que se esperaba, no ha llovido nada en España. El riego se extiende a gran parte del territorio, pero no es algo exclusivo de nuestro país. El tiempo está loco en gran parte del mundo que vive momentos sin precedentes. Pues es verdad que estamos viviendo un tiempo que está loco, pero claro, si ustedes saben que España es un país que siempre ha tenido problemas de sequía en determinadas zonas. ¿Por qué? Porque en España llueve de forma muy irregular. No quiere decir que no haya agua, sino que el agua bien distribuida pues hace que esto pues tenga unas consecuencias muchísimo más leves. Pero ¿qué es lo que hace Sánchez, amigos? ¿Qué es lo que hace Sánchez? Pues mire, lo que hace Sánchez, lo voy a leer. Dice, España, principal destructor de presas en medio de una sequía meteorológica. Le voy a leer otra noticia. Dice, los agricultores arremeten contra Sánchez por destruir embalses en plena alerta por sequía. ¿Estamos locos? Señor Dalmau, ¿estamos locos o Sánchez tiene un plan perfectamente predeterminado para no solo dejarnos sin agua, porque a este paso no vamos a poder ni beber agua, sino dejar sin agua a los agricultores, a los ganaderos, para que toda esa producción se vaya donde su amo, el señor Mohamed VI? El plan yo creo que es arruinar España, tanto económica como social y como en este caso lo estamos viendo que es precisamente con nuestros cultivos, ¿no? Los planes que han existido siempre en España de crear pantanos, de crear cuencas acuíferas y además trasvasar a través de esas cuencas acuíferas directamente de un río a otro, como fue el Tajo Segura, etcétera, para dar de beber a esas zonas que tanto necesitamos nosotros para nuestros cultivos, pues siempre han dado resultados y siempre han sido una buena solución para España y siempre han funcionado. El hecho de acabar con lo que se representaban las presas o las contenciones para retener el agua es un sinsentido más de este gobierno, que no hace más que crear problemas, no resuelven cuando ellos lo tienen que hacer, como por ejemplo lo tenemos en Andalucía, cuando gobiernan durante 40 años y no saben qué hacer directamente con los recursos hídricos que se encuentran directamente como es el caso de los alrededores de Doñana, y tienen que crear un problema donde no existe, como es el caso de Doñana y que también hemos hablado
quedado, ¿no?, con el agua superficial y precisamente no aclarar absolutamente, crear el problema como fue en su momento la Sanidad de Madrid, donde no existe un problema de sanidad en Madrid, pues ellos crearon un problema con la Sanidad de Madrid, cuestión que ha quedado perfectamente liquidado, y ahora están creando otro problema con las cuencas hídricas, con los pantanos y con los centros como Doñana, donde en principio, si pudiéramos trabajar con ello, no debería haber problema, porque deberíamos de seguir con esa política directamente de trasvases hídricos y de creación de contención de agua, que no son otra cosa que los pantanos. Es que construir una presa es algo que lleva mucho tiempo y que cuesta muchísimo dinero, y que además se hace por una razón, que efectivamente es para abastecer a la población en un momento en el que hay problemas con la distribución de agua, para regadíos, pero también para el agua de boca, el agua que llega a los pueblos y a las ciudades. Y esto es incomprensible, es que me parece que van 108 presas ya que han sido destruidas en España así a la chita callando. Es decir, bueno, ¿qué sentido tiene esto? Claro, la ministra esta inquisitorial que tenemos, la señora Teresa Rivera, lo que dice es que hay que preservar el caudal ecológico de los ríos. Bueno, pues sí, claro, pues el caudal ecológico de los ríos hay que preservarlo, pero también habrá que preservar efectivamente que la población tenga agua, porque España es el país que es. Es un país, no es que tengamos sequía ahora, es que hemos tenido sequía siempre. Aquí ha habido, en la época de Franco se llamaba pertinaz sequía y había que hacer embalses, como se hizo, afortunadamente se hicieron muchos y bien. Este Felipe II. Y claro, pues porque siempre hemos tenido este problema con el agua en España, particularmente en el sur y en el sureste. Bueno, pues lo que habrá que hacer son presas, trasvases, pues nada de esto. O sea, este gobierno no quiere presas, no quiere trasvases, no quiere desaladoras, porque también dicen que contamina, y pues no sé qué va a ser de nosotros. ¿Qué vamos a entregarnos a Marruecos? Vamos a tener que ser como Drácula, bebernos la sangre de los demás, ¿no? Porque agua no vamos a tener. Es incomprensible. Y ahora, claro, ahora con la sequía rápidamente convocan la mesa del agua, la mesa de la sequía, pero oiga, esto tenía que haberlo hecho el año pasado. Y desde luego no destruir ni una sola presa. Las presas que han sido destruidas, esto como las centrales térmicas de carbón. En Alemania no destruyeron ninguna central térmica de carbón y ahora con el problema que hay con el gas natural, pues efectivamente están reactivándolas. Nosotros las dinamitamos todas y no tenemos ni centrales térmicas de carbón y nos vamos a quedar sin presas. Y la sed, pues ya veremos cómo nos apañamos. Pero lo mismo lo hicimos con la industria y ahora mismo nos estamos cargando el campo. Pues amigos, lo están escuchando. Es evidente que aquí hay un plan superior que lo dirige alguien desde algún lugar del mundo, pero aquí este plan superior para destruir la ganadería, para destruir la agricultura española, tiene ya un fin, y es llevar pues esas producciones fuera de España. ¿Por qué? Porque así lo tiene pactado seguramente Sánchez. De hecho, miren, en la última reunión que tuvieron, le están ayudando con más préstamos, le están ayudando desde la misma Unión Europea para hacer la competencia al olivo español. Aquí nos ayuda a los agricultores, aquí nos ayuda a los ganaderos. Sin embargo, sí estamos ayudando a los agricultores marroquíes en perjuicio de los agricultores españoles. Lo alimentaremos durante muchos años. Yo, señor Vera, quiero preguntarle si usted se ha hecho ya el test de intolerancia alimentaria de Naturhaus. Yo ya me lo hice. Sí. Ya le veo a usted también. Ya me lo hice y la verdad es que funciona bien. Porque ha rejuvenecido 10 años. Eso no sabemos, eso es complicado, pero sí que es verdad que si hubiera tenido usted una comida un poco complicada, con fermentación, etcétera, etcétera, si cuida el tema de la alimentación desde el punto de vista de ese test que le dice qué es lo que te sienta mal y qué es lo que te sienta bien, al final se termina notando. Pues amigos, queda nada, se va a acabar ya esta campaña filantrópica, sobre todo para ayudar a la salud de todos los españoles con este test de intolerancia alimentaria gratuito que hace Naturhaus. Llamen al 91331335 o vayan a la página web naturhaus.es o a la calle Juan Bravo 55 y disfruten del test de intolerancia alimentaria. Se acaba esta semana. Si no se lo han hecho ya, pues lógicamente tendrán que hacérselo, pero ya tendrán que pagar por ello. Nos vamos a publicidad, pero no se vayan porque vamos a hablar del contubernio de Laporta, de cómo vamos a demostrar quién es el equipo del régimen, quién es el equipo que más se benefició con Franco, que fue uno que viste de azul y grana. Pero salió Laporta, amigos, que le han pillado con el carrito de los helados
y ahora quiere lanzar, pues como el calamar, la tinta para que nadie vea que durante 17 años pagaron al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, al señor Negreira. Pero vamos a demostrar cómo Negreira ya ha confesado, amigos, todo esto después de la publicidad. No se vayan, porque si no nadie se lo va a contar.